positivos y negativos. Ahora vamos a la identificación de lo que considero que es más relevante, ¿no? ¿Cómo lo vamos a clasificar? Los géneros Escherichia, Salmonella, Shigella, Proteus y los otros enterobacterias que hemos visto están en esta clasificación. Son bacilos gram negativos. Bacilos. Los bacilos los podemos ver de diferente tamaño, uno más gruesitos, otro más delgadito, ¿no? Pero tienen una característica, son bacilos gram negativos, ya sea en bastón, más grandes, más cortos, pero son rosados, rojos en la tinción de gram. Estos bacilos gram negativos van a presentar ciertas características, aquellas que no fermentan glucosa y aquellas que fermentan la glucosa. Para irnos más rapidito, las que no fermentan, las no fermentadoras, que son oxidasa positivas, tenemos a Pseudomonas, ¿no? Aquella que no produce mayor vibración en el medio del TCI, pero sí produce varios pigmentos, ¿recuerdan? Varios pigmentos, y el más característico que hemos podido ver en la práctica es ese pigmento de color celeste turquesa, ¿no? Muy bonito, pero también tiene otros pigmentos característicos, ya cuando vamos a verlo, ahorita estamos haciendo la clasificación. Y aquellas dentro de estas no fermentadoras, que no fermentan glucosa y ningún carbohidrato, las que son oxidasa negativas, recuerdan a Cinetobacter, los han bajado ustedes en demostrativo, ¿no? Es inmóvil y es oxidasa negativa. Luego tenemos aquellos bacilos gram negativos fermentadores que fermentan la glucosa. Y también vamos a tener dos grupos ahí de acuerdo a la reacción o el uso de producción de la enzima oxidasa, utilizando el reactivo de citocromo oxidasa. Aquellas que son oxidasas negativas, vamos a poder hacer el estudio de los carbohidratos que ellos tenemos a la lactosa, ¿no? Aquellos que fermentan lactosa, que son lactosa positivas, ahí están mis enterobacterias, Escherichia coli, Klebsiella, Citrobacter, Enterobacter. Y las que no utilizan la lactosa son lactosas negativas, las patógenas per se, Salmonella, Shigella, Yersinia, Proteus. Miren que aquí en este cuadrito está resumido todo. Y luego tenemos otros bacilos gram negativos que fermentan la glucosa, ¿no? Y que son oxidasas positivas. Tenemos al Vibrio y Aeromonas. ¿Ven? Este cuadrito es una clasificación así, sucinta, y ustedes lo tienen que tener en su cabeza para evitar las confusiones. Ahora, ¿cuáles son las características generales de la familia Enterobacteriaceae? Bacilos gram negativos que miden de 0.3 a 1 o de 6 a 6 micras. Pequeños, largos, acá tenemos diferentes. Miren estas características, ¿no? No esporulados, anaerobios facultativos, oxidasa negativas, ¿no? Fermentan la glucosa, reducen nitratos, son catalasa positivos y presentan factores de virulencia que se asocian, ¿no?, con las enterobacterias. Dentro del grupo coliforme está la Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter, que lo podemos encontrar como contaminación fecal del agua y de algunos alimentos, ¿no? Si nosotros nos detectan o por alguna razón este microorganismo, ¿no? Es porque hemos estado en contacto. Y hay varios mecanismos en los cuales podemos estar en contacto o infectarnos con ese tipo de microorganismos. En el laboratorio vamos a tener placas con agar Maconque y agar SS que van a estar sembrados
con estas tres estudios, ¿no? E. coli, Salmonella y Shigella. Luego, tubos diferenciales, cuáles, el TCI, SLU, LIA, los caldos, citrato de Simmons, urea, ¿no? Que no lo he puesto acá, MRBP, y los reactivos para Decovac, el alfa-naftol, hidróxido de potasio y rojo de metilo, para ver después del crecimiento en los medios diferenciales, ver las reacciones que producen. Y aquí tenemos esta imagen donde vamos a ilustrar, ¿no?, las características que presenta esta familia. Son bacilos gram negativos, por eso los vemos de esta forma y colores rojizos. Algunos pueden presentar flagelos. Esto no se ve en la coloración de Granger. Esta es una tinción especial para ver flagelos. Entonces hace mayor relevancia en esto. Y en los medios selectivos, como el maconque, vemos que aquellas que dan colonias rosadas son consideradas lactosas positivas, y las que no presentan esa tonalidad son transparentes, son lactosas negativas. Entonces aquí tenemos todo este crecimiento, son lactosas positivas, ¿no? Lo ven bien rosadonas, grandes. Y en esta imagen de acá, las que son rosadas, más fuertes, son lactosas positivas, y por aquí tenemos, esta es una mezcla, ¿no? Estas son lactosas negativas. Luego también vemos el medio de EMB, en las cuales nosotros podemos observar, aquí prácticamente es para ver el crecimiento de Escherichia coli, donde van a crecer y con un brillo metálico característico, ¿no? Gris azulado. Y muy bonitas esta, y rescata bastante a la E. coli, es bastante selectivo para ello. Y en los medios diferenciales, SS es bueno. El medio Salmonella Shigella es un medio selectivo y es un medio diferencial. Nos va a permitir observar colonias lactosas negativas. Aquí, en este medio, tiene inhibidores para no solamente el crecimiento de lactosas positivas, ¿no?, sino de aquellos otros coliformes, aunque algunos crecen aquí, pero específicamente para Salmonella y Shigella, de ahí viene su nombre, ¿no? Y otra característica dentro de los medios nos va a permitir, o los componentes que tiene este medio, poder observar la producción o no de hidrógeno sulfurado. En estas pruebas de aquí tenemos, por ejemplo, en el caso de estas enterobacterias son oxidasas negativos. Hay una forma en la cual nosotros podemos medir, cuando se hace control de calidad del agua, o si hay para contaminación de alimentos. Antes en la currícula teníamos microbiología de los alimentos y preparábamos pues con los calditos para ver, ¿no?, si había producciones o no de estos de coliformes con el tubo de Durham invertido, ¿no? Que cuando está la presencia de estos coliformes, ellos producen mucho gas. Entonces este tubito se llenaba de bolas de gas, ¿no? Acá está negativo, no hay nada. Pero bueno, por eso es esta presentación. Y en las pruebas bioquímicas vamos a observar diferentes reacciones. Recuerdan aquí, este es el medio de TCI, un medio sin inocular, el color ideal. ¿Qué características podemos observar acá? Yo les puedo colocar un tubito y ustedes van a hacer esta identificación, ¿no? ¿Qué significa? A sobre A, que es ácido superficie, ácido fondo, por lo que está todo amarillo. La presencia de la cruz, ¿qué significa? Aquí es abundante gas, ¿no? Por eso es que ha expulsado hacia arriba al medio, y no hay hidrógeno sulfurado. Por eso es A sobre A, positivo, presencia de gas; negativo, ausencia de hidrógeno sulfurado. En esta otra prueba, que es del TCI, ¿qué estamos observando? Pico rojo significa lactosa negativo. Recuerden que por la proporción de los carbohidratos en la preparación de este medio, considera la lactosa
en el pico, la sacarosa en el centro y en el fondo la glucosa. La lectura, K sobre A. Es positivo a la producción de gas, si no, no estuviera acá. Mire, está partido. Hidrógeno sulfurado negativo. Aquí tenemos otra lectura, K sobre A, sin gas y sin hidrógeno sulfurado. Por eso K sobre A, negativo, negativo. Este otro tubito tenemos K, porque aquí está rojito, y en el fondo, como hay producción de hidrógeno sulfurado, no podemos observar si es amarillo o si es este otro, pero como hay producción de hidrógeno sulfurado, se asume que es K sobre A sin gas y con producción de hidrógeno sulfurado. Por eso está así. K sobre A negativo a gas, hidrógeno sulfurado positivo. Y en este otro y último tubito tenemos que el TCI es tanto el pico como el fondo, ¿no? Ha conservado su mismo color, es K sobre K, sin gas y sin hidrógeno sulfurado. Y esta es la lectura que se debe de realizar. Y luego tenemos la producción de indol que se da en los calditos y nos forma un anillo fitoporacción o la presencia de la enzima triptofanasa, nos va a dar anillo rojo, positivo. En el caso del M rojo de metilo, igual va a haber un cambio por el reactivo rojo de metilo. Es para ver ácidos mixtos. El BP, que es para ver neutros, aquí no hay anillo, ¿no? Y en el caso del citrato, que no lo observamos muy bien, conserva el mismo color verde, es negativo, ¿no? ¿Cómo vamos a realizar el diagnóstico en el laboratorio? Miren estas imágenes, ¿no? A ustedes se les puede proporcionar estas imágenes. Y acá este es el resumen de la lectura. Entonces acá vemos, miren, la tinción de Gram. Vemos claramente que es bacilo Gram negativo. Identificamos este medio de cultivo y en las colonias es un maconque, ¿no? Con lactosas positivas. Y observamos acá los tubitos de diferenciación bioquímica. Y vamos a responder. La pregunta aquí es muestra. ¿Qué tipo de muestra yo puedo utilizar para poder aislar Escherichia coli? Y las muestras pueden ser heces, pueden ser orinas, pueden ser secreciones y otros, ¿no? Es muy variado el tipo de muestra. Al Gram, si yo hago mi tinción de Gram, ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar bacilos Gram negativos. Es como se debe de responder. ¿Ya? Estos van a crecer en maconque o en MB también, ¿no? Van a fermentar la lactosa dando una tonalidad de colonias rosadas. En el TCI, ¿ya? Acá es A sobre A, H sobre H es un laxus, es A sobre A, ¿no? Es lactosas positivos, glucosas positivos con producción de gas, hidrógeno sulfurado negativo. Y este es el TCI, ¿no? A sobre A, hidrógeno, hay gas, porque acá vemos los espacios, y producción de hidrógeno, no hay producción de hidrógeno sulfurado. Lisina. La lisina, ¿no? Es positiva, K sobre K. Citrato, negativo, no utiliza el citrato como fuente de carbono. La urea no presenta la ureasa, ¿no? En este caso hemos puesto el zinc, que es sulfuro de hidrógeno, no hay. El indol, que aquí está positivo. Y la movilidad, en el caso de coli, es variable, ¿no? Hidrógeno sulfurado no hay. Y acá vemos mejor nuestra batería para Escherichia coli, en este caso. Entonces tenemos, en la anterior hemos hecho lecturas. Aquí, ¿cómo podemos nosotros ya identificarlos? Este es citrato negativo,
TCI A sobre A, sin producción, ¿no? Hay producción de gas sin hidrógeno sulfurado, K sobre K, que significa lisina positiva, descarboxilación positiva, urea negativo, rojo de metilo positivo, miren la producción, nótese de ácidos mixtos, BP, Bower-Porcauer negativo, tesmalonato, que no lo hacemos, indol positivo, y movilidad, acá se ha considerado positiva, ¿no? En algunos puede ser variable. Ahora, eso es en E. coli. En Shigella, ¿qué podemos encontrar nosotros en Shigella? La muestra principalmente Shigella son las heces. Vemos al gran, son bacilos gram negativos. Van a crecer en Maconque o en SS, este es Maconque, este es SS. Y tenemos al caldo selenito, que hemos dicho precisamente, el caldo selenito me va a permitir no enriquecer, favorecer el crecimiento de estas bacterias, Salmonella, Shigella, para que la flora pues no lo devore, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es su característica? No fermentan la lactosa, son lactosas negativas y colonias translúcidas, transparentonas, ¿no? Como las que vamos a observar. En el caso de Salmonella, aquí la muestra también son las heces, también pueden ser hemocultivos, igual al gran, bacilos gran negativos. Todas las que vamos a ver son bacilos gran negativos, ¿no? Cada una con sus características, pero en este caso Salmonella crece en Maconque y también en SS y caldo selenito, ¿no? Por las mismas razones de Shigella, ¿no? Para darle enriquecimiento y después sembramos. Y lo que sí vamos a observar, por ejemplo, en el caso de el SS, el uso del hidrógeno sulfurado, ¿no? En el caso de Salmonella, tenemos en Salmonella entérica, Salmonella sp y Salmonella typhi. Salmonella typhi tiene la particularidad, la característica de que su hidrógeno sulfurado es puntual, o sea, es poquito, ¿no? Sin embargo, las otras salmonelas pueden tener pues un hidrógeno sulfurado más desbordante. Cuando produce sulfuro de hidrógeno le llaman ojitos de pescado porque cuando uno abre la placa y ve la colonia, es como si se deprimiera en el centro y hicieran, si están juntos dos ojitos, ¿no? Como el pescadito que lo tiene así, medio, o sea, redondeado. Al cuestionario, ¿qué tipo de muestra se debe obtener para estudiar las enterobacterias? Las muestras más comunes incluyen heces, orina, sangre, esputos, secreciones pulmonares y tejidos. Entonces, en las heces son muy útiles para detectar enterobacterias en infecciones gastrointestinales, ¿no? Estas pueden ser heces sólidas, líquidas. Es mejor obtener esta muestra y ver la característica. Entonces, si tienen moco, tienen sangre de esta zona, es la que nosotros debemos, o se le indica al paciente que debe recolectar para que posteriormente se haga el estudio microbiológico, ¿no? En el caso de orina, es para detectar infecciones de tracto urinario, que generalmente son causadas por las enterobacterias como E. coli, ¿no? Sangre, en casos de bacteriemia o sepsis, se puede tomar muestras de sangre para poder identificar a estas enterobacterias en torrente sanguíneo, ¿no? Realizándose hemocultivos. Esputo y secreciones pulmonares, de infecciones respiratorias, podemos tomar la muestra del esputo u otras secreciones, ¿no? Que están contenidas en esta, ¿no? Lavados, que obtienen también muestras a través de las endoscopías. Cuando entran al estudio de secreciones se busca
¿no? En enterobacterias. Y después otro grupo que son los tejidos infectados, ¿no? En infecciones localizadas, en otros tejidos, ahí se pueden pedir biopsias, pueden trabajar con biopsias o muestras de los tejidos afectados, ¿no? Es importante que todas las muestras que se recolecten para hacer estos estudios microbiológicos tienen que ser estéril, o sea, en condiciones de esterilidad asépticas, que se transporten rápidamente al laboratorio para evitar contaminación y asegurar que las bacterias estén viables. No las podemos dejar ahí esperando que sea el turno de la tarde o dejarle el trabajo para, o sea, por eso también que para tomar estas muestras tienen un horario para que después puedan ser procesadas. Y si no es posible, ¿no?, poder trabajarlas rápidamente, para eso existen los medios de transporte o los medios de conservación. En el caso de secreciones, pues hay medios de transporte que dan muy buenos resultados. Lo importante es que se toma la muestra y directamente o rápidamente va al medio de transporte. No lo podemos hacer, esperar a la muestra y después de una hora recién la colocamos en medio de transporte, ¿no? Tiene que ser ahí de inmediato. Es lo óptimo. ¿Cuáles son las medidas de bioseguridad que deben considerarse para el transporte de estas muestras? No. A ver, ahí tenemos varias, digamos, recomendaciones. Uso de contenedores adecuados, etiquetado correctamente. En el uso de contenedores, las muestras deben estar colocadas en estos contenedores estériles, ¿no? Llamamos a dónde vamos a colocar la muestra. Tiene que ser estéril, herméticamente bien sellado para evitar derrames y contaminación. Estos contenedores deben ser resistentes si hay perforaciones, si hay pruebas de fugas, etcétera. No, se tiene que etiquetar correctamente la muestra. Hay que colocar el tipo de muestra que es, el nombre del paciente, la fecha y hora de recolección y también a dónde va a ir eh, el destino, ¿no?, de esta. El embalaje es primordial. Ahora, actualmente no podemos estar andando con nuestras muestras por ahí. Necesitamos nuestro embalaje adecuado por bioseguridad, ¿no? El primario, el contenedor estéril que contiene la muestra. Este va a ir dentro de un contenedor secundario que está a prueba de fugas o que contiene un contenedor primario dentro. Estamos hablando de otro reservorio que tengo que tener con taparrosca sellado. Y el terciario es el embalaje exterior, aquel que va a ser resistente, que protege a los dos contenedores que están dentro, que es de un cartón duro, ¿no? Hay cajas para transporte. Yo tengo, por ejemplo, mi cajita de transporte de bioseguridad para muestras, que si voy a recoger una muestra a alguna institución, tengo que llevar hasta el secundario. Ellos me dan el primario y lo van a colocar dentro del secundario. Yo tengo que asegurar, ¿no? Y colocar en mi cajita especial, que hay de varios tamaños, ¿no? La más, es como si fuera una caja de estas de whisky, un poquito más altas, pero de un cartón duro, ¿no? Y que tiene pues las señales, las indicaciones del logo de bioseguridad. Entonces, solamente con eso y un documento, si yo voy a un hospital y voy a sacar alguna muestra, logro ingresar, me dan la muestra, tiene todas esas particularidades y con mi cartita salgo nuevamente para poder llevarlo a mi laboratorio y poder trabajar, para procesar las láminas o lo que tenga yo que hacer, o que son más que nada, y en realidad todo para trabajo académico, ¿no? Después, las condiciones del transporte. Esto significa que debo de transportarlo a una temperatura adecuada para mantener la viabilidad de la bacteria, ¿no?
Por ejemplo, dicen las heces suelen transportarse refrigeradas a 4 grados. ¿Y cómo logro yo esto, no? Mientras que las muestras de sangre pueden requerir transporte a temperatura ambiente. Pero sí, las muestras de heces, las muestras de, van a requerir esto. ¿Y cómo lo consigo? Tengo mi cajita de Thermopor, tengo que adecuarme para tener el hielo seco, ¿no? Con el material que al estar en contacto no vaya a corroer mi cajita y ahí la voy a colocar, ¿no? Entonces, y no pues que me puedo ir en el micro colgada, o que tengo que tomar mi taxi o ir con una movilidad que vaya despacio para evitar que estos se vayan pues a golpear, a verter o a hacerse daño, ¿no? O sea, hay que cuidar las muestras más que a uno. La documentación, como les dije, siempre las muestras tienen que ir con la documentación necesaria, ¿no? Los formularios, la solicitud de las pruebas, la información requerida. Generalmente cuando yo transporto muestras, si bien es cuando es el trabajo de tesis de los chicos y que hay que apoyarlos, ellos ya se les da las indicaciones y lo traen al laboratorio. Pero si va a ser más lejos todas las condiciones para que puedan llegar óptimamente las muestras. O si voy a ver un material, a recoger para preparar para las prácticas, tengo que llevar todo esto, ¿no? Mi, mi cajita de Thermopor con mi hielito para colocar con mis cajitas con los tres, el embalaje, tomar mi taxi para regresarlo y poder trabajarlo tranquilamente. Y con toda la documentación de ingreso, de salida, y bueno, ya en la universidad ya sabemos, ¿no? Ahí es más sencillo porque solamente ingresa y firmamos que estamos con ese material en la institución. Luego de todo esto, el equipo de protección, eso es importantísimo, ¿no? El personal que maneja y transporta las muestras debe usar siempre el EPP adecuado. Guantes, batas, mascarillas, gorritos, ¿no? Para minimizar el riesgo de contaminación o de alguna exposición. Y si tuviéramos un accidente, ¿cómo manejamos estos derrames, ¿no? Y hay protocolos de desinfección que están establecidos. Pero en este caso, si fue sobre una superficie, ¿no? Tenemos que manejarlo. Generalmente sería, bueno, no me ha pasado en tantos años, pero sí podría haber un accidente de tránsito o algo y haga que estos materiales se dispersen, ¿no? Entonces, en esos casos se tiene que manejarlo siempre andando con el Clorox o si es en la superficie de trabajo, en las mesas de laboratorio, se deja que esté vertido, se coloca un papel toalla y encima va el desinfectante, en este caso usamos nosotros hipoclorito de sodio al 5%, dejamos actuar unos 10 minutos y ahí se procede recién a levantar, ¿no? Si es que suceden estas cosas. Bien, ahora vamos a la identificación de los géneros Klebsiella y Proteus. También, igual que los anteriores, crecimiento en agar-Macónque y en los tubos de diferenciación bioquímica y la coloración Gram. Aquí tenemos las características de ambas, ¿no? Ambas cepas Klebsiella. Miren sus características de cultivo en agar-Macónque, colonias mucoides de color rosado, bien grandes, ¿no? Con bordes bastante irregulares. Esto es por la fermentación, ¿no? De la lactosa y los otros azúcares. Tenemos que a la identificación bioquímica hidrolizan lentamente la urea, ¿no? Y no descarboxilan la ornitina. Eso no lo hacemos nosotros. ¿Cuáles son las características? Bacilos gram negativos. Crecen en agar-Macónque, sangre, chocolate, fermentan la lactosa, pero son colonias rosadas y presentan cápsula, de ahí la característica de que se les ve muy mucosas. En el caso de Proteus, este es un agar sangre
que no nos salió, no lo pudieron ver ustedes, este fenómeno de swarming, ¿no? Es el crecimiento que presenta, que es muy característico del Proteus. Probablemente mm, se realizó la siembra, pero nos dio muy parcialmente, muy poquito el crecimiento en ondas. Y sobra de 5 placas, una dio más o menos, y probablemente porque, como se le hace tantos pasajes, ha perdido esa característica, no tiene que volver a vitalizarse estas. Dan colonias blanquecinas, hemolíticas en agar sangre, en algunos casos, no todos las especies de Proteus dan colonias hemolíticas, presentan colonias transparentes porque son lactosas negativas, amaconque, ¿ya? Y produce el fenómeno de swarming, que es lo que ustedes están observando. Entonces, al gran se van a observar bacilos gran negativos. Me crecen hemaconque, sangre y chocolate, fermentan la glucosa y producen desaminación de la lisina, ¿ya? ¿Por qué se usa el medio selectivo de Maconque? El agar Maconque es un medio de cultivo selectivo, diferencial, ya se les ha explicado, nos sirve para poder ubicar en dos grupos, en este caso los bacilos gram negativos y aquellos que se encuentran en el tracto intestinal. Son selectivos porque contienen sales biliares, estamos hablando de Maconquia, sales biliares, cristal violeta, que inhiben el crecimiento de las bacterias gram positivas. Entonces, por esa razón, decimos que son selectivas porque permiten el crecimiento de las bacterias gram negativas. Y es un medio de diferenciación, utiliza la lactosa y un indicador de pH, que en este caso es el rojo neutro, para poder identificar a las bacterias que fermentan la lactosa, que son lactosas positivas, y nos dan una tonalidad de colonias de color rosado, de las que no son lactosas, ¿no? O sea, aquellas que son lactosas negativas, cuyas colonias van a ser incoloras. Eh, más las aplicaciones. Es ampliamente utilizado en laboratorios de microbiología para aislamiento y diferenciación de enterobacterias y otros bacilos gram negativos, de cepas, de muestras clínicas, de alimentos y de agua. Entonces, estas son las muestras, pues, de las cuales a partir de estas podemos aislarlas. ¿Es necesario realizar antibiogramas para definir el tratamiento en los pacientes infectados? Definitivamente que sí. Se deben realizar los antibiogramas, es fundamental para el tratamiento, ¿no? Individual. Debemos de identificar la resistencia. Los antibiogramas nos permiten identificar la resistencia de las bacterias a diferentes antibióticos. Esto es crucial porque la bacteria puede ser resistente o no. Entonces es indispensable que se conozca cuál es la acción que presenta la bacteria sobre determinados antibacterianos, ¿no? Y si es sensible, pues utilizar ese antimicrobiano sobre la bacteria. Pero cuando es resistente, nos permite poder dar un tratamiento más adecuado. Nos permite seleccionar el antibiótico adecuado, ¿no? Porque vamos a conocer la sensibilidad de la bacteria a varios antibióticos y seleccionamos aquel que es más inocuo al ser humano para poder dárselo. Con respecto a la prevención de la resistencia antimicrobiana, el uso de antibióticos basados en los resultados del antibiograma ayudan a prevenir el desarrollo de resistencia antimicrobiana, que es un problema que está, francamente, sigue creciendo, ¿no? Sigue creciendo en salud pública, ¿no? El problema de la resistencia antimicrobiana. También un antibiograma nos va a permitir optimizar el tratamiento, ¿no?
si la bacteria muestra alguna resistencia a algún antibiótico, precisamente nos ayuda a poder identificar qué está pasando ahí, ¿no? Para que se tenga pues la historia de este paciente y ya las siguientes infecciones pues no se le trate con, con unos antimicrobianos que no le van a hacer efecto, ¿no? Entonces, en resumen, los antibiogramas son una herramienta para el manejo de infecciones bacterianas, permitiendo un tratamiento más preciso y efectivo. A ver, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Aló? Profesora, en el caso de la E. coli, los que son o sea, los patotipos que son intestinales son los patógenos, algo así había escuchado, y los que son intestinales son como que los no patógenos. A ver, lo que pasa es que Escherichia coli tiene una serie de cepas, ¿no? Que a través del tiempo se han dado, son patógenas, porque van a invadir, tenemos como 6, las diarrogénicas, no diarrogénicas. Entonces, tu pregunta va a que cuál es patógena y cuál no es patógena, pues son potencialmente patógenas. Ajá, en un video había visto que decía que los eran los extraintestinales, eran los que consideraban los patógenos, mientras que los que eran intestinales, que son parte, o sea, como que a pesar de que, bueno, de por sí también son, causan enfermedades, ¿no? Que son la gastroenteritis, no se les consideraba como cepas patógenas. No, lo que sucede, a ver, ahí no sé cómo será el video, pero lo que sucede es que el Escherichia coli está en el sistema gastrointestinal, es más, forma parte de nuestra microbiota, ¿no? Pero se han demostrado, bueno, primero, si va y se localiza en otra cavidad que no es la que le corresponde, como es en la contaminación, cuando hay infecciones urinarias, encontramos Escherichia coli, ¿no? Por malas prácticas higiénicas, porque de repente la paciente tuvo diarrea y porque tenía otro proceso, ¿no? Y por continuidad ingresó a esta zona, ¿no? Ya sea, y le causó pues una infección urinaria. ¿Por qué? Porque no está en la zona donde debiera. Se supone que hay zonas que no necesariamente estamos todos, o sea, está estéril, ¿no? Pero no debiera. Eso es una. Y lo otro que es, hay cepas que se van a transformar, que obviamente que van a estar fuera, no es que salgan, se forman y en el medio ambiente, va a haber cuando te da la transmisión, te da de esa cepa, tenemos varias, ¿no? Escherichia coli es un patógeno latente, porque no sabemos si va a la 0,157, que contamina los alumnos, pero es una E. coli, pero que genotípicamente tiene una clasificación, ¿no? Y son patobiontas, ¿no? No sé si eso te responde a que E. coli es potencialmente, ¿no? Patógeno. Ahora, cuando tienes la microbiota equilibrada, que hemos tenido el seminario de la microbiota, ahí está presente. La que son patógenas de per se es Salmonella Shigella, porque no deberían de estar en nuestro sistema gastrointestinal nunca, ¿no? Sin embargo, las otras que son parte de nuestra flora, que la vamos a encontrar, ¿no? Ustedes hacen un examen en los suelos, en los regadíos, que los regan pues con aguas hervidas, y lo vamos a encontrar porque va a ser normal, pero que no se den esas variantes, ¿no? No sé si eso responde a tu respuesta. Sí, sí, No, profesora. tu pregunta, ya estoy, Profesora. ¿y a qué hora es? Seguro que ya van a ser las 12. Ya, ok, seguimos entonces. A hemófilos. Esa creo que es la que se ha muerto, ¿no? Hemófilos lo han visto, porque estaba para que la vean. Una serie así.
A ver quién me responde. ¿La vieron en el laboratorio, aunque sea demostrativa? No, no, profesora. Esa es la que se murió. Pero sí ahí está la cepa, ¿no? Volveremos a reactivarlas para que ustedes lo... Un ratito, ¿eh? A ver, Haemophilus. Placa de agar chocolate dentro de los materiales, porque ahí es donde la vamos a ver. Este tiene una particularidad muy bonita, el caso de Haemophilus. Qué pena que sí la deben haber. Seguro que en lo siguiente les bajarán el material, porque como se quedó ahí incubando, nuevamente ya se debe haber malogrado todo, pero se vuelve a hacer y que salga, pues, ¿no? Se hace en una placa de agar chocolate sembrado con Haemophilus y una estría de Staphylococcus aureus. Vamos a ver por qué la estría. ¿Qué vamos a observar? Diferentes tipos de colonias, ¿no? Tenemos la forma, tamaño, pigmento, ausencia, presencia, hemólisis. No he tocado esa parte donde ustedes tienen que, ya saben cuáles son los parámetros para hacer la lectura de las colonias, ¿no? En la lámina coloreada debemos de observar la morfología, ¿no? El algram, siempre. En el agar chocolate vamos a observar el desarrollo de estas colonias de Haemophilus influenzae con la de la estría, ¿no? ¿Qué características va a presentar Haemophilus? Pocos bacilos gram negativos. Son coquitos bacilos. ¿Qué significa? Que son unos cocos que tienen un poquito, se alargan. Por eso, coco bacilos gram negativos, anaerobios facultativos, las colonias que vamos a observar, planas, de color grisáceo, pequeñas. Para su crecimiento requiere factor 10 y factor 5. Factor 10, que es lemina, que lo da la sangre, factor 5, el NAT, ¿no? Ácido desóxido ribonucleico. Luego tenemos que tienen cápsula, se van a dividir en serotipos, ¿no? No llegamos nosotros a esa identificación de serotipos, pero va desde la A hasta la F. Catalasa positivo, fermentan glucosa y es no hemolítico. Y producen el fenómeno de satelitismo. ¿Ya? Es bonito observar ese fenómeno, ahorita lo vamos a ver. ¿Qué muestras vamos a requerir para poder hacer esta identificación? Puede ser esputo, secreción nasofaringia, líquido cefalorraquídeo, sangre, aspirado de oído medio. De todas esas muestras podemos nosotros aislarlo. Y vamos a observar, miren qué bonitas están acá. Este es un agar chocolate, en la cual puede crecer en agar chocolate, agar sangre, tripicasa de soya, agar levital, pero este es un agar chocolate donde observamos, miren las características, el método de siembra, dispersión, agotamiento, y acá están separaditas, aisladitas. Acá mayor aumento, y vemos, ¿no? Los bordes, ¿no? Redondos, y este espesamiento en el centro que le da como si se deprimieran, brillositas, ¿no? De color blanco grisáceo. ¿Y cómo vamos a nosotros a determinar? Porque para poder diferenciar entre un hemófilos y otro, tenemos que saber qué factores de crecimiento están utilizando, ¿no? En el caso de hemófilos influenzae, utiliza ambos factores, aquí lo vemos, que están embebidos, es otra forma en la cual se puede ver estos factores. Aquí se magnifica, esto es como si fuera un disco, pero lo han cortado en forma rectangular, que es la placa Petri, y vemos factor 5, factor 10, y aquí están ambos factores, ¿no? Y en este caso, cómo reacciona en forma, da el halo
donde está utilizando ambos factores, que es una característica de Haemophilus influenza. A ver, fenómeno de satelitismo, ¿a qué se refiere? Generalmente se hace en agar sangre, también se puede hacer en agar chocolate, pero el microorganismo se siembra en agar sangre, que es la foto, y se realiza una siembra de Staphylococcus aureus. Miren esta estría así. Este es Staphylococcus aureus. Yo he sembrado en el fondo, aquí está mi Haemophilus, y he hecho una estría. Lo llevo a incubar, ¿no? El Staphylococcus aureus, ¿qué me va a proporcionar? El factor 5 que necesita Neisseria para crecer. Y el agar sangre que está en el medio me proporciona el factor 10. Entonces, al tener los dos factores, este Haemophilus influenza encuentra las condiciones adecuadas y crece. Y miren aquí estas colonias chiquititas alrededor, a lo largo del Staphylococcus aureus, es Haemophilus influenzae. A esto se le llama satelitismo, ¿ya? Aquí también se ha querido, ¿no? Magnificar, pero acá lo vemos bien claro. Se ha sembrado en el agar sangre la cepa de Haemophilus influenzae. Hemos hecho un trazo con Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus me proporciona el factor 5, el agar sangre me proporciona el factor 10. Haemophilus encuentra las condiciones para poder crecer, pero me va a crecer pues donde está el factor 5 y el factor 10, que es a lo largo del Staphylococcus aureus. Qué bonito. Luego, a ver, acá son las diferentes características de Haemophilus influenzae. Me crecen agar chocolate, colonias grises planitas. En gran son cocobacilos gram negativos. En las pruebas bioquímicas de oxidasa es positivo, catalasa positivo. El satelitismo positivo, que es lo que ya se les explicó, característico. Pregunta: ¿cuál es la importancia clínica de Haemophilus? Las bacterias de género Haemophilus tienen importancia porque pueden causar variedad de infecciones, ¿no? Desde las más leves a las más graves, pueden causar infecciones respiratorias, meningitis bacteriana, otitis media, infecciones genitales y rectales, también con sus diferentes características. 2. ¿Cuáles son las especies de Haemophilus que requieren el factor 5, las que requieren el factor 10 y las que requieren ambos factores? Esta es pregunta de cajón, ¿no? Los principales requerimientos: factor 5, Haemophilus parainfluenzae. O sea, solo con factor 5 me crece parainfluenzae. Con el factor 10, Haemophilus ducreyi. Y el que necesita los dos factores para crecer es Haemophilus influenzae. Bien, hasta allí. Continuamos. Género Brucella. A ver. En el laboratorio deben haber observado frascos de hemocultivo o mielocultivo positivos en medio de Ruiz Castañeda. No sé si les han bajado los hemocultivos, pero sí sé del medio de Ruiz Castañeda que les deben haber bajado, ¿no? Son tubos de cultivo de Brucella con indicadores de urea e de hidrógeno sulfurado. Protices coloreados con cultivos de Brucella. Suero de paciente, no sé si eso lo habrán hecho, pero siempre tratamos de completar todo el estudio. Entonces debe de haber, y hay un reactivo. Suero de paciente con brucelosis, con el reactivo de rosa de Bengala, ¿no? Y láminas y pipetas excavadas para poder realizar la prueba. Características. Tenemos que observar las colonias de Bruselas, su forma, el tamaño, crecimiento en el medio de Ruiz Castañeda, la morfología de Algran, mediante
con aceite de inmersión y realizar las pruebas en placa o en lámina para poder determinar si está positivo o no, ¿no? Aquí están las características. Ustedes deben haber observado, miren, este es el medio de Ruiz Castañeda, es un medio bifásico, tiene acá, este es otro, sí que lo venden en el medio. Ahora he visto que hay unos más sofisticados que tienen todo su sistema, una maravilla, ¿no? Conforme ha ido pasando el tiempo, nosotros lo hacíamos artesanalmente así, que hasta ahora y funciona y muy bien. Y en este caso ya es de, de laboratorio, ¿no? Pero hay otros medios más sofisticados. Los medios de cultivo para Brucela contienen pectonas, triptonas, se le adiciona extracto de levadura, suero, sangre, y va a desarrollar en un periodo, pero tiene un periodo de crecimiento lento, ¿no? Podemos observar a partir del quinto día, a la semana, eh, 15 días, recién a los 21 días podemos decir verdaderamente si ya no creció porque ya no va a crecer o empieza el crecimiento, ¿no? Entonces, las muestras que podemos utilizar para identificar a este microorganismo es sangre, médula ósea, ¿no? Hacer una punción medular. Eh, También líquido cefalorraquídeo. Utilizamos el agar Brucela, el agar triticase de soya y el de Ruiz Castañeda, que lleva el nombre de quien lo implementó, pues lo descubrió, todas las características, por eso le colocaron el nombre. El autor de este medio se llama Maximiliano Ruiz Castañeda y se quedó con el nombre de Ruiz Castañeda, ¿no? Luego de que se ha sembrado, que es porque saco la muestra, miren, ahí está representado con la jeringa, en caso de niños hasta 3 milímetros, en caso de adultos puedo llegar a 5 o más, y agrego al frasco, ¿no? Voy a embeber el medio, tanto la parte sólida y líquida, y lo llevo a incubar en ciertas condiciones de CO2. Posteriormente, ¿no? Dependiendo del tipo del medio, puedo yo realizar otro tipo de pruebas, pero tengo que observar su crecimiento hasta por lo menos 3 semanas, ¿no? Y aquí vemos en las plaquitas, acá ya se ha separado. ¿Cómo hago yo el control? Si empiezo a la segunda semana a ver crecimiento, ¿no? Porque ustedes ven acá estas bolitas, todos son colonias. Entonces, ¿cómo lo hago? Tengo que sacar pues la tapa y de ahí con mi asita de siembra sacar una colonia y hacerle el gram para ver si verdaderamente son cocobacilos gram negativos, ¿no? Y confirmar. Tenemos también en el medio triplicase de soya, como lo vamos a observar. Se ven colonias circulares, convexas, con bordes irregulares, pueden ser traslúcidas, las podemos ver a la luz, ¿no? Muy bien. Y nos sirve pues para poder nosotros realizar nuestras coloraciones de gran o también poder hacer nuestra reacción de aglutinación. Aquí está cómo lo observamos. Miren, cocobacilos, no se ven chiquititos, cocobacilos o bacilos cortos, gran negativos, son inmóviles, no esporulados, no capsulados. Miren cómo lo observamos, colonias pequeñas, redondas. Y esta es la prueba que se da en la prueba de rosa de Bengala. Si hay ese crecimiento, hago este tipo de prueba, tomo una pequeña porción y lo enfrento, y si hay aglutinación. Esta es una prueba en carta, ¿no? Se llama en cartón. No voy a necesitar, es una prueba rápida que me va a permitir ver la producción de inmunoglobulina G1, ¿no? Cuando trato con suero. Pero la puedo hacer así, ¿no? De campo. No necesito. Además, como tiene la tinción, el colorante, miren ustedes acá, se ve toda la aglutinación. No necesito microscopio para esto.
¿Cuál es la especie de brucela más virulenta para el ser humano? Tenemos a la brucela melitensis. ¿Cuál es el mecanismo de transmisión más importante para el ser humano? Es el contacto directo con animales infectados o el consumo de productos de animales contaminados, como la leche no pasteurizada, los quesos, el requesón, diferentes tipos de queso que no han sido pasteurizados. ¿Cuál es la prueba de tamizaje más usada para el diagnóstico de brucelosis? Es la prueba de Rosa de Bengala, la que ustedes han visto. Es una prueba realmente que me permite agarro mi cajita y puedo hacer mi prueba de campo. Hoy las condiciones para su conservación son mínimas. ¿Qué nivel de bioseguridad requieren los laboratorios que realizan diagnóstico de brucelosis? El nivel de bioseguridad es 3, ¿no? Es más alto debido a la naturaleza que tiene la brucela, de ser rápidamente, ¿no? Podemos propagar a través de los medios de transmisión que hemos mencionado. ¿Cuáles son las especies de brucela de importancia en el ser humano y salud pública? Tenemos 4 por ahí: Brucella melitensis, Brucella abortus, Brucella suis, Brucella canis, y están relacionados directamente a los animales, ¿no? Que ese es el nexo que tenemos nosotros. Bueno, ahí el resumen de lo que es las brucelas. Sé que una consulta. Cuando hicieron Brucela y lo hicieron con colorantes de tionina, fucsina, les bajaron placas de esa naturaleza. Aló, chicos, ¿están ahí? Profesora, creo que no hicimos Bruselas. ¿No han hecho Brucela? En No. teoría nomás. Ah, no, claro, hemos hecho virtual, ¿no? Ahí Ajá. deben de estar, sí. No sé, bueno. Espero que sí, porque esas ya deben de haber crecido, no sé, duran. Y ojalá que les bajen, porque hay otras pruebas, las de la hidrógeno sulfurado, la urea, y las de colorantes, tionina y fucsina. ¿Ya? Pero de aquí al 28 no sé si habrá, al menos estos sí, ¿no? No dice en la guía tampoco, como no tengo guía. Listo. Bueno, entonces Garnerela, que tampoco hemos realizado, pero si ustedes van a ver, es una lámina. Pero sí es importante remarcar, porque van a ver esto frecuentemente cuando estén en el laboratorio. Garnerela es un bacilo anaerobio facultativo, exigente en requerimientos nutricionales, es muy variable la tinción de Gram, ¿no? Aparece como un gran negativo pleomórfico. Ustedes miren la cantidad, esta es una célula club y está con varios tipos de microorganismos, ¿no? Presenta Gram negativos, pleomórficos que se encuentran en el tracto genital, así como la microbiota normal y antes se llamaba Haemophilus vaginalis, pero después ya se le colocó Garnerella vaginalis. Aquí observamos en esta imagen una célula epitelial que está recubierta con Garnerella, ¿no? O también llamadas células club o células clave. Es característico. Es una célula intermedia porque vemos su núcleo y cómo está totalmente versa por estos microorganismos. ¿Cuál es la importancia de la Gardnerella en salud pública? Que la vaginosis bacteriana por esta bacteria afecta a las mujeres en una prevalencia de 25 a 35%. Y hay casos asintomáticos que incrementan mucho más el porcentaje, hasta el 50%. La vaginosis bacteriana está asociada a complicaciones ginecológicas, en el caso de mujeres que están
sexualmente activas y pueden quedar embarazadas, tienen el riesgo de partos prematuros, eh, ruptura prematura de las membranas, de la endometritis. Las mujeres con vaginosis bacteriana tienen un mayor riesgo de adquirir infecciones de transmisión sexual, ¿no? Debido a que esta flora de la vagina está, la microbiota, ya no se dice flora, la microbiota vaginal, no lo he borrado, está alterada, ¿no? Y por lo tanto facilita la colonización y transmisión de patógenos. ¿Y cuál es la importancia del estudio de la Gardnerella? ¿Se realiza o cómo lo vamos a estudiar? Tiene criterios de categorizarlas, el criterio de Ansel o la cuantificación de los diferentes tipos bacterianos con una escala de Nugget, ¿no? Esas son unas tablitas en las cuales uno va haciendo la lectura y va apuntando y llega a una clasificación en números. La alta prevalencia y las complicaciones de la vaginosis bacteriana hacen que realmente sea un problema significativo en salud pública, ¿no? Y se debe de incrementar, pues, la educación y la promoción de la salud en estos campos, ¿no? Sobre todo en la población más joven que va a estar, pues, sexualmente activa, que probablemente sean los últimos años en el colegio, los primeros años en la universidad, ¿no? La importancia y el impacto del estudio de esta Gardnerella radica en la salud reproductiva de las mujeres, ¿no? Generalmente. Y es en ellas donde se debe de implementar o ver las estrategias para el manejo y prevención en este grupo humano. Pseudomona. Estamos llegando a la pseudomona, que es un bacilo gran negativo, cuyas características, a ver, características generales. No son exigentes para el cultivo, crecen fácilmente, ¿no? Puede crecer en cualquiera de los medios. Realmente son oxidasa positivos. Me crece en Maconque, en agar sangre, agar Müller. Inclusive en Maconque, como da una tonalidad verdosa, que es de por sí el color de esta bacteria, a veces se confunde con vibrio, ¿no? Cuando no se le conoce bien el medio. Pero al abrir la placa tiene un olor característico que da la pseudomona, manzana podrida, pescado malogrado. No se ha abierto en la práctica, no lo hemos observado nada más porque es desagradable, ¿no? Produce varios pigmentos, es una característica. La piocianina, que es de color azul, azul turquesa, ¿no? Celeste turquesa, que es soluble al cloroformo. Eso sí lo hemos podido observar, un color muy bonito. Pero tiene otros pigmentos, la pioverdina, que va de amarillo verdoso, la piorubina, que es rojo, y la piomelanina, que es negro. En otros medios crece lo que nosotros vemos. Sabemos que Pseudomonas aeruginosa está presente en enfermedades nosocomiales, ¿no? A ver, aquí, colonias, bacilos gram negativos, miren, colonias con olor frutal, dulzón. Bueno, y acá tenemos también cómo se ve. Yo no diría esa manzana cuando se está muy fermentada, ese olor tiene, ¿no? Característico. Pescado, y olor a pescado. Cuestionario. A ver, ¿a qué se debe la virulencia de Pseudomonas aeruginosa? Uy, es que Pseudomonas tiene varios factores de virulencia, ¿no? Produce toxinas, ¿no? Tiene exotoxina A, que inhibe la síntesis de proteína. Sistemas de secreción, utiliza varios tipos de secreción 3, tipo 4, para inyectar proteínas tóxicas directamente a la célula. Formación de biopelículas, que es responsable
de que los tratamientos pues no llegan a buen término, porque es como una capa que lo recubre y impide, ¿no?, la acción de los antibióticos. El Quorum Sensing utiliza un sistema de comunicación celular llamado Quorum Sensing para coordinar la expresión de los genes de virulencia en esto. Sí, la resistencia a los antibióticos, que posee múltiples mecanismos de resistencia, no solamente la del biofilm, incluye bombas de expulsión que eliminan a los antibióticos de la célula bacteriana. Este microorganismo realmente es una amenaza cuando alguien, ¿no?, tiene, porque no hay un tratamiento adecuado contra esta, ¿no? Es muy resistente. Tiene varios mecanismos que impiden, ¿no?, la acción de los antimicrobianos. O sea, prácticamente está armada, ¿no? Presenta resistencia antimicrobiana para evitar el tratamiento. ¿Cuál es el pigmento que produce? Ya hemos hablado de los pigmentos. La piocinanina, que es el que hemos visto, el azul verdoso, verde turquesa, es bastante característico. La pioverdina, la observamos de un color verde amarillento, en forma fluorescente. Si llevamos nosotros el medio o un tubito ahí a la lámpara de UV, y podemos observar cierta refringencia. La piorubina, un pigmento de color rojo, la piomelanina, pigmento de color negro. Los pigmentos ayudan a la bacteria en el laboratorio eh, para poder identificarlas, pero también tienen un rol en la patogenicidad, ¿no?, para poder causar las enfermedades. Dependiendo del tipo de pigmento se puede sacar eso, ¿no? A ver, chicos, aquí tenemos, esto sí lo hemos visto, Bartonella, sí tenemos todavía un poquito de tiempo. Bartonella, Mycobacterium y Treponema. Esto lo hemos visto la clase anterior. Yo creo que ya no es necesario poder repasar porque ya lo hemos visto hace poquito. ¿Ya? Entonces, creo que ahí vamos a quedar. No me hace caso mi máquina. Sí. Sí, ahí terminamos. Para poder conversar, ya nos faltan media hora. Listo. Yo me fui ya me cansé de hablar. Preguntas, ¿hasta dónde hemos llegado? Ya van. Los aplausos siguen, solamente 2 me han aplaudido. Ay, chicos. Profesora, en el caso de meningitis neonatal, ¿cuál sería la causa, o sea, qué bacteria sería la causante principal de esto? La, el meningococo. El meningococo ingresa al sistema nervioso central y es lo que produce. Ahora tenemos en el caso o sea, tenemos las dos, ¿no? Pero en este caso es meningococo. Listo. ¿Respondí tu pregunta o otro? A ver. Sí, sí, profesora. Ya, Valeria. Entonces, a ver, chicos. Ivonne, Valerie y Kirlet. El día de mañana, ¿qué vamos a realizar? Las preguntas, vamos a concluir, hemos visto prácticamente ya todas las enterobacterias. ¿Es necesario volver a hacer
o eso sí, las primeras prácticas. Descansamos un ratito y tengo un cuestionario de las primeras prácticas, porque ustedes tienen que repasar desde el principio. Sí, para que mañana mejor ya descansen, ya está bien. Sí, hay mucho, estas prácticas virtuales no me gustan mucho. Entonces estamos 12:30, hemos empezado a las 9, estamos bien. El día de mañana todo, pero sí es para responder. Ya, yo creo, si no tienen ninguna pregunta, porque lo demás ya lo hemos visto en la clase anterior. Dime, a ver, Kirlet. Profesora, ¿en qué consistía la prueba OF para pseudomonas? Ah, es para ver la prueba de OF de pseudomonas que no le he colocado, ¿no? Tenían ustedes que realizar, es para ver la producción, sellaban uno con la fermentación y no fermentación, ¿no? Y uno lo sellaban y el otro no, que era para poder ver si verdaderamente tenía esta acción, ¿no? La acción del ácido pirúvico. Creo que no salió, ¿no? En la práctica. Ujú, pero sí está en la guía. Está en la guía, sí, no salió porque todo salió verde y debía de salir amarillo. Bueno, ya. Entonces, de pseudomona puede ser esa, ¿no? Les voy a elaborar una pregunta con respecto al OF. Pero era para ver la vía, ¿no? Que se está utilizando, la vía oxidativa, la vía fermentativa. Entonces, si utiliza vía fermentativa es amarillo, si utiliza la vía oxidativa queda a verde, y esta pues no es fermentador, ¿no? Ahora, esto también le deben haber bajado en Acinetobacter. Ignoro porque no vi, no recuerdo. En la guía no aparece. Ah, entonces no lo bajaron. Ya, listo. ¿Qué otros puntos, aparte de lo que es secreciones, que sí mañana será maratón, urocultivo, copro y secreciones? Porque hemocultivo ahí quedará, ¿no? Ay, qué pena. Porque la próxima semana terminamos. Sí o sí, ya se ha conseguido local para que den examen y todo. Entonces, el 28 sí van a dar examen, aunque no abran la universidad. Nos vamos a otro sitio. Ya, me gustaría saber, chicos, todo está conforme, quedamos para mañana. Esto de estar hablando todo el rato es agotador. Yo creo que ya.